Hola amigos de Vivir Feliz. Este bebé acaba de nacer y también acaba de empezar a envejecer. Suena paradójico, ¿verdad? Pero es cierto. El envejecimiento empieza desde el momento en que nacemos. Hace 200 años envejecer no era una gran preocupación. ¿Por qué? Porque la mayoría apenas llegaba a los 45 años. Hoy, gracias a los avances médicos, la tecnología y una mejor calidad de vida, vivimos más tiempo. Pero con una vida más larga, la vejez trae sus propios desafíos. Y aquí lo interesante. No todas las partes de nuestro cuerpo envejecen al mismo tiempo. Algunas empiezan mucho antes de lo que imaginamos. Hoy descubriremos cuál es la primera parte de nuestro cuerpo en empezar a envejecer. Cuáles son los nutrientes necesarios para mantenerla tan joven como sea posible. Cuáles son los principales enemigos de esa parte de nuestro cuerpo. Y qué podemos hacer para evitar el daño. Soy el Dr. San Román y este es tu canal Vivir Feliz. La piel, el lienzo del tiempo. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Sí, un órgano, como tu corazón o tu cerebro. Pero en versión envoltorio premium. La piel ocupa el primer lugar en nuestro top 15 del orden en que envejece nuestro cuerpo, iniciando a la joven edad de los 20 años. Aunque a esa edad no lo notas, porque tu colágeno y elastina, los responsables de mantenerla firme y elástica, todavía están en modo fiesta. Pero llega el invitado mala copa y apaga la música. A los 30, la producción de colágeno y elastina disminuye un 1% por año. No parece mucho, pero acumulativamente, esto afecta su firmeza, elasticidad y turgencia. Pero no te asustes, no es el apocalipsis de las arrugas, pero es cuando la producción de colágeno y elastina, esos resortes que mantienen nuestra piel firme y elástica, comienza a disminuir. Además, los rayos UV del sol dañan el ADN de los fibroblastos, las células que producen colágeno, elastina y ácido hialurónico, la terna de la juventud de nuestra piel. El colágeno y la elastina dan firmeza y elasticidad. Cuando se degradan, la piel pierde estructura y empieza a caer. Por ello, nuestros rasgos se ven menos definidos. Ácido hialurónico. Actúa como una esponja, absorbiendo una gran cantidad de agua para mantener la piel hidratada y turgente. Sin suficiente agua, tu piel se siente seca y pierde volumen, como una fruta marchita. Veamos ahora los enemigos de tu piel y cómo enfrentarlos. Enemigo número 1. Deshidratación. El ácido hialurónico necesita agua para hacer su función. Sin ella aparecerán arrugas. Ten siempre agua a la vista. Desarrolla hábitos de consumo de agua y usa cremas adecuadas para tu tipo específico de piel. Enemigo número 2. Mala nutrición. El exceso de azúcar acelera el envejecimiento de la piel a través de la generación de productos finales de glicación avanzada. En términos sencillos, esto quiere decir que las azúcares como la glucosa se unen a las proteínas de manera desordenada. Hacen que el colágeno y la elastina, los dos principales protagonistas en mantener a nuestra piel elástica y firme y juvenil, pierdan su elasticidad, haciéndose rígidas y pegajosas. Esto ocurre cuando consumes muchas azúcares refinadas o si tu cuerpo tiene niveles altos de glucosa por mucho tiempo, como por ejemplo en la diabetes. Solución: reduce azúcares refinadas y apuesta por una dieta balanceada. Podríamos resumir este punto diciendo que la juventud de tu piel y las azúcares no van de la mano. Una razón más para evitar las azúcares industrializadas. Enemigo número 3. El envejecimiento natural. Con los años disminuye la producción de colágeno y elastina. Solución: una buena nutrición que contenga la materia prima para la construcción de tu colágeno y elastina. Tengo excelentes noticias tanto para veganos como no veganos. No veganos: carnes magras, pescados, huevos y lácteos. ¿Por qué debemos consumir estos alimentos? Porque contienen unos elementos estructurales llamados aminoácidos, que son como pequeños bloques con los que se construyen las proteínas, como colágeno y elastina. Las proteínas de los seres humanos se construyen con una gran cantidad de diferentes combinaciones de 20 aminoácidos. El cuerpo humano solo puede producir 11 de estos 20 aminoácidos. En vista de que no puede producir los otros 9 aminoácidos, estos tienen el nombre de aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque los tenemos que adquirir de fuentes externas. Esto es especialmente importante en el caso de los veganos, porque si no consumen los alimentos que mencioné hace un momento, tendrán que obtener los aminoácidos esenciales
de otras fuentes que no solo son de utilidad para los veganos, sino para todos nosotros. Y estos son solo algunos ejemplos. Legumbres, frijoles, lentejas y garbanzos. Cereales integrales, arroz integral, avena, cebada y trigo. Quinoa. Mucha atención, la quinoa es uno de los pocos alimentos vegetales que es una proteína completa, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas. Tofu y tempe, ambos productos de soya, frutos secos y semillas, almendras, cacahuates, chía, lino y semillas de calabaza. Si en tu país desechan las semillas de calabaza, te recomiendo que en adelante las aproveches. En México es muy común que las vendan ligeramente tostadas con un poquitín de sal, con su cubierta o sin ella. Son una delicia y contienen 18 aminoácidos, incluidos los 9 esenciales. Eso en cuanto al papel clave de los aminoácidos como materia prima de la síntesis de las proteínas como colágeno y elastina. Otro elemento fundamental para la síntesis del colágeno y la elastina es la vitamina C. Se escribe con C de colágeno. No olvidemos a las espinacas y al brócoli. Ambos tienen una extensa cantidad de elementos que favorecen la reparación y juventud de tu piel. Pasemos al cuarto enemigo de tu piel, radicales libres. Son moléculas inestables que carecen de un electrón, causan daño celular al ADN de los fibroblastos, por lo que la producción de nuestros 3 pilares de la juventud, colágeno, elastina y ácido hialurónico, se verá comprometida, teniendo como resultado la aceleración del envejecimiento de la piel. Ahora que sabemos lo dañinos que son los radicales libres para la juventud de tu piel, es importante que sepas cómo se producen, fuentes de radicales libres y cómo combatirlos. Metabolismo celular es algo que no podemos controlar. La buena noticia es que el resto de fuentes de los radicales libres sí que los podemos controlar parcial o totalmente. Exposición a la radiación UV del sol. ¿Cómo combatirlo? Protector solar. Lo ideal es que tenga un factor de protección solar o FPS mayor o igual a 30 y que lo uses incluso en los días nublados. Y no uses cámaras de bronceado. Contaminación. Algunos protectores solares tienen filtro contra contaminación. Tabaco. Es una de las fuentes más significativas de generación de radicales libres. ¿Cómo combatirlo? Deja de fumar. Y si alguien fuma cerca de ti, resultarás afectada o afectado. Dieta rica en azúcares, grasas trans y saturadas. Busca tener una alimentación más saludable, incluyendo frutas y verduras. Ejercicio excesivo sin recuperación adecuada. También produce radicales libres. Solución: modera tu ejercicio o alterna ejercicio intenso con ejercicio moderado. Alcohol sin medida produce estrés oxidativo sistémico. Solución: modera el consumo. Estrés crónico eleva el cortisol, lo que tiene como consecuencia aumento del estrés oxidativo. En este punto ya hemos identificado a los elementos que le dan firmeza, elasticidad e hidratación a la piel: colágeno, elastina y ácido hialurónico. También identificamos a los elementos que contienen los aminoácidos necesarios para la síntesis y salud de estos 3 amigos de la juventud de nuestra piel. Ya identificamos a los radicales libres como protagonistas del daño de nuestra piel. También ya sabemos de dónde provienen. Por ello, ahora es muy importante que conozcas el siguiente concepto: estrés oxidativo. Pero antes quiero decirte que producir contenido es una tarea ardua, a veces frustrante, pero que veo recompensada cuando te suscribes y le das like, que no te cuesta nada. Y te garantizo que siempre que veas uno de mis videos aprenderás algo de gran utilidad. Retomemos: el estrés oxidativo. Imagina una balanza. El estrés oxidativo se da cuando la balanza entre radicales libres y antioxidantes está cargada en favor de los radicales libres, causando todos los daños ya descritos. Esto abre una pregunta muy importante. Si los antioxidantes neutralizan al enemigo, ¿qué son y dónde los podemos conseguir? Para efectos prácticos, digamos que los antioxidantes son como la kriptonita de los radicales libres y como consecuencia nos protegen del estrés oxidativo. Nuestro cuerpo produce antioxidantes, pero con la edad cada vez produce menos antioxidantes.
lo que deja a las células a merced del daño oxidativo. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que podemos adquirir antioxidantes de fuentes externas, dietéticas y tópicas. Veamos la alimentación rica en antioxidantes: frutas, vegetales y frutos secos. Jitomate, como se le conoce en México, o tomates, como se les conoce en el resto de América Latina. Cítricos incluye frutas y verduras como berries, zanahorias, espinacas y brócoli. No olvides a las nueces y al té verde. Antioxidantes tópicos. Aplica productos con vitamina C, E, resveratrol o extractos de té verde. Esto neutraliza los radicales libres generados por la contaminación. ¿Algo más? ¡Claro que sí! Los retinoides estimulan la regeneración celular y reparan los daños a largo plazo, incluidas las manchas de la piel. Ácido hialurónico hidrata profundamente y ayuda a mantener la elasticidad de la piel. También existen algunos suplementos para lucir mejor. Colágeno hidrolizado del tipo 1 y 3, por ejemplo, que mejoran la elasticidad y reducen las arrugas. Vitamina D y zinc apoyan la producción de proteínas estructurales como el colágeno y la elastina. Llegó el momento de que hablemos de un tercer enemigo de la juventud de tu piel, quizá el más importante: nosotros mismos. Lo dejo a tu juicio. Estilos de vida. Tabaco. Fumar genera radicales libres. Ya tenemos muy claro lo que nos hacen. Estrés. Afecta la capacidad de la piel para regenerarse y protegerse. Descanso adecuado. Entre 7 y 9 horas ayuda a la regeneración celular. A esto le podemos sumar el alcohol, consumo de azúcares y dieta baja en frutas y verduras, etc. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la piel no solo es belleza, es salud. Es tu primer línea de defensa contra el mundo. Si la cuidas, no solo te verás bien, te sentirás bien. ¿Y para qué sirve saber esto? Porque prevenir es más fácil que corregir. Además, con la ciencia de nuestro lado, el envejecimiento ya no tiene que ser el villano principal de esta historia. En el siguiente video veremos el número 2 del top 15 del orden en que envejece nuestro cuerpo. No te lo pierdas. Suscríbete a mi canal de YouTube y descubre cómo enfrentar a los enemigos de tu juventud. Se despide tu fan número 1, el Dr. San Román.